Honramos al Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por sus muchas misericordias, ¿no? Les bendecimos desde acá, en el nombre del Señor. Les bendecimos y declaramos cobertura, gobierno, bendición de Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarles, por favor, a que avancemos un poquito en este trabajo que el Señor nos ha comisionado y me permita estar conmigo en Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, amados hermanos. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Isaías, capítulo 40, entonces. Mire, es muy interesante el planteamiento que hace el Señor, ¿no? Hemos dicho ya, hemos reconocido reiteradamente que ante un pueblo de dura cerviz, ante un pueblo que está muerto, que es una llaga podrida, un pueblo desobediente, hemos reiteradamente dicho que es el Señor, es nuestro bendito Señor, el que está siempre estableciendo un camino, buscando una forma para acercarse al hombre, para comunicarse con el hombre. Aquí en el capítulo 40 de Isaías se inicia esta porción de la Escritura diciendo algo que de verdad es hermoso, si usted lo juzga. Se inicia diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Cuánta ternura hay en las palabras del Señor, ¿no? Dice el verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado, bendito sea, su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, dice el profeta, ¿qué debo decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén al Señor. Hermoso es, amados hermanos, reconocer este proceso que el Señor lleva adelante en su gracia. Ante la situación que comentábamos, de este pueblo, de este hombre en general, lejos de Dios, sin ninguna posibilidad, ya hemos compartido cómo el Señor llama. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Buscad a Jehová, dirá nuevamente el Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Hay un llamado constante, permanente del Señor. Aquí en el capítulo 40 de Isaías, si uno observa, se produce todo un anuncio de cómo es que el bendito Señor va a establecer el camino. Una voz que anunciará la venida del Señor. Y una palabra dada al profeta que dice: debes anunciar esto, debes decir que todo hombre, sin excepción, es como la hierba del campo. Y la hierba del campo funciona bajo ley de Dios. Y la ley dice que toda hierba del campo, luego de una corta vida, se marchita y se seca. Pero anuncia también, dirá el Espíritu, de que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, ¿qué más hay que anunciar? Que respecto de este hombre, el hombre en general, respecto de este hombre, que es como la hierba, y la gloria de este hombre, ¿no? Todo reconocimiento, todo título, todo aplauso, toda riqueza material, temporal, es como la flor de la hierba se seca y la flor cae. Entonces hay que anunciar, dirá el Espíritu a Isaías, anuncia que frente a esta debilidad hay algo que no tiene debilidad. Anuncia que más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El apóstol Pedro toma bajo el Espíritu Santo del Señor, no es una iniciativa suya. El Espíritu Santo le provoca, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, amados hermanos, digo que el Espíritu provoca al apóstol Pedro a tomar este texto y trabajarlo de la manera que ahora lo compartimos por la gracia del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24 y 25. Hablando de esta palabra de Dios que, como sabemos, permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 23. Leo en el nombre del Señor. Dirá allí: siendo renacidos. Habló antes, poquito antes, habló de cómo nuestras almas son purificadas por la obediencia a la palabra. ¿Eh? Son purificadas nuestras almas, pero puede obedecer a la palabra, dirá el verso 22. Y en el 23 va a decir: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, dirá el 24, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice el apóstol: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, ¿qué debemos considerar y revisar aquí? Que el apóstol dice que, bueno, todo hombre, lo hemos examinado antes, lo hemos citado antes, cuando el Señor habla con Nicodemo, por ejemplo. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no?
El Señor le dice a Nicodemo, si no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien. El punto es cómo se renace, cómo se nace de nuevo. ¿Cómo? Cuando comenzó el primer capítulo aquí de la carta del apóstol Pedro, él ya va a hacer referencia ahí y va a decir que somos renacidos para una herencia eterna, incontaminada, incorruptible. Usted recuerda aquello. Pero habla el apóstol de ser renacidos y vuelve aquí a citar que somos renacidos. Está hablando de todos aquellos que tienen la bendición, que tenemos la bendición de haber nacido de nuevo en Cristo el Señor, haber nacido del Espíritu Santo de Dios. El punto es cómo se produce ese renacimiento, ese volver a nacer, para que tenga sentido, para que haya una bendición allí. Y aquí en el versículo 23, si usted lo revisa conmigo, el apóstol Pedro va a decir, siendo renacido, la primera claridad es que no somos renacidos de simiente corruptible, no somos renacidos de simiente corruptible, porque toda carne es como la hierba, todo eso es muy corruptible. Si no, dice, nuestro renacer es de simiente incorruptible, pero inmediatamente dice, por la palabra de Dios. Aleluya. Es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios el Señor. ¿Cómo se produce esto? Que la palabra de Dios provoque en nosotros este renacer, este nuevo nacimiento. ¿Por qué no me acompaña, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 12? Evangelio de Juan, capítulo 12. San Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 12, hermanos. A partir del versículo 20, no vamos a leer todo. A partir del versículo 20, unos griegos vienen a visitar al Señor, vienen a conocerlo, vienen a saber quién es, de qué se trata. Su fama se había corrido, claro. Pero cuando le avisan los discípulos que tenía estas visitas al Señor, la expresión de él en el verso 23, por favor, la expresión de él es, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En este tiempo uno pensaría, bueno, van a venir con cámaras de televisión y va a ser la posibilidad de mostrarse, de lucirse al mundo. Pero el Señor agrega inmediatamente y le dice, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Mire de lo que está hablando. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, O sea, claramente el bendito Señor sabe Él que no puede haber fruto, no puede haber multiplicación, no puede haber crecimiento si la semilla no cae en tierra. Necesario es. Él sabe, había orado al Padre, estaría luego orando al Padre, eso es. Para decir allí en Juan 17, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero sabía el Señor que no era posible aquello si no vivía un proceso de muerte, sepultura y gloriosa resurrección. Él entendía que había sido enviado por el Padre como una semilla, como una simiente. Si usted recuerda, allá en el capítulo 22 de Génesis, no importa que no busque nada. En el capítulo 22 de Génesis, el Señor le pide a Abraham, le ordena a Abraham que vaya al monte Moría
y sacrifique allí a su hijo. Abraham recibe la palabra de Dios, obedece, lleva a su hijo y se dispone en el monte para sacrificarlo. Cuando está a punto de degollarlo y ofrecerlo en sacrificio a Dios, la Escritura dice que el ángel de Jehová le retiene y le detiene. Y el Señor le dice: ¿por cuánto no me rehusaste a tu hijo, tu único? Sino que estuviste dispuesto a ofrendarlo, a ofrecerlo. Entonces dirá el Señor: por mí mismo he jurado. No teniendo otro mayor por quien jurar, dirá el apóstol Pablo. Por mí mismo he jurado que te bendeciré. Bendito es el Señor, te bendeciré. Pero agrega: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo va a explicar cuando escribe a los Gálatas que cuando el Señor dice en tu simiente y no en las simientes tuyas, entonces no está hablando de la descendencia, sino de uno en particular. Y el apóstol explica, enseña que ese uno es Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Él es la simiente de Abraham. Entonces el punto es, ¿cómo es que el hombre puede ser renacido por la palabra de Dios? ¿Cómo es? Bueno, el Señor lo explica y Él dice: necesario es que para que un grano de trigo, una semilla, para que un grano de trigo traiga mucho fruto, necesario es que muera primero. Y luego, una vez que ha muerto y la semilla está en tierra, entonces lo que va a pasar allí es que el cuerpo anterior va a destruirse. Pero va a tomar un nuevo cuerpo, una nueva forma. Y ese nuevo cuerpo va a ser un cuerpo lleno de frutos. Aleluya. Se puso en la tierra una semilla, luego viene una planta y en esa planta viene mucho fruto, muchos granos. ¿Cómo es que eso se puede dar en la vida de un hombre? ¿Cómo puede darse eso en alguien que oye entonces la palabra del Señor? Porque Pedro está diciendo, siendo renacidos por la palabra del Señor. Así dice, pues. Renacido por la palabra. ¿Cómo puede darse eso? Acompáñenme a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Los primeros versículos allí, Mateo 13, del 1 al 9. Lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, por favor, le ruego que esté atento a esto. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Solo insistir en algo para que luego examinemos lo que el Señor enseñó de esto. Dice que una parte de la semilla, una porción, no hay porcentaje de esto. Una parte cayó junto al camino
vinieron las aves del cielo y se la comieron, porque no penetró, no entró a la tierra, no entró. Quedó expuesta a que las aves la tomaran y la llevaran. Otra parte cayó en donde había mucha piedra, en medio de pedregales. Bueno, significa que cae, tocó tierra, pero no tuvo raíz, no tuvo profundidad. Entonces, si bien prontamente se levanta una plantita, pero una plantita muy débil que al salir el sol la secó. Otra parte cayó la semilla entre los espinos. El punto es que los espinos crecieron con mayor fuerza y finalmente ahogaron la plantita, tampoco dio fruto. Y hay una parte más, que cayó en buena tierra. Y porque cayó en buena tierra, entonces tuvo raíz, no hubo piedras que la molestaran, no hubo espinos que la ahogaran, sino que la planta creció fuerte, fortalecida en gracia y finalmente dio mucho fruto. 100 por 1, 60 por 1. O la que menos dio 30 por 1. Mire, cuánta bendición. ¿Cuál es la aplicación que el Señor Jesucristo hace respecto de esta parábola? Versículo 19, por favor. Versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino. O sea, cuando dijo primero el Señor que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en diversos lugares, entonces usted ya entiende conmigo que la semilla es la palabra del reino, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Primera cosa. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, cuando habló de la tierra, el Señor, distintos tipos de tierra, lo que está haciendo es decir que el corazón del hombre actúa de la manera que lo está enseñando. Porque la palabra va al corazón del hombre, entonces. ¿Está bien? Muy bien. Este dice que fue sembrado junto al camino. ¿Qué dice? Que la palabra llegó, la palabra fue predicada, el evangelio fue anunciado, pero alguno no tuvo el corazón dispuesto, abierto. Tiene otras cosas en su mente, en su alma. Tiene otra formación. Su corazón no está endurecido. No está dispuesto para oírla. Entonces la palabra llega, queda allí, como no penetra, entonces viene el malo, dice, y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Por tanto, ese no tendrá la posibilidad de fructificar. Versículo 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Observe que este tipo de gentes, porque son personas todas estas, observe que este tipo de personas entonces tiene una disposición distinta, recibe la palabra con gozo, le gustó la predicación, le gustó lo que el hermano dijo, le gustó la promesa del Señor, le gustó el ofrecimiento y dice que no solo recibe la palabra, sino que la recibe con gozo. El problema es que recibiendo la palabra, su corazón todavía no estaba dispuesto para que esa palabra se fuera profundizada. Ese es el punto. De hecho, va a decir que no tiene raíz. Hay piedras allí, hay pedregales. Hay cuestiones en la vida, en el alma de la persona que no permite que la palabra penetre profundamente y críe y establezca raíces para que tenga fortaleza, tenga buen alimento constante. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, la primera carta,
capítulo 2, va a decir que aquí hay una figura de alguien que es carnal, de alguien que es niño, es pequeñito, es débil. Entonces la palabra la recibe con gozo, está muy bien. Y da gloria al Señor y alaba el hermano, la hermana, el joven, canta al Señor con fuerza y las primeras reuniones no las pierde y está ahí glorificando al Señor y cada vez que hay ocasión de dar gracias al Señor, Él es el primero y dice, yo alabo al Señor, Señor me bendijo en esto, me sanó, me dio trabajo, el Señor está visitando mi casa y ahora tengo recursos y el hermano está contento. Hay un pequeño problema, que pasa un poco de tiempo y, bueno, el sol da con fuerza, las piedras empiezan a provocar algunos obstáculos. Y como no había raíz, como no se había revelado todavía Cristo el Señor en su vida, entonces el hermano, que estaba contento porque el Señor le había dado un trabajo y eso lo motivó a venir al Señor, bueno, ahora lo cortaron del trabajo y ahora se enoja con el Señor, ya no quiere más con el Señor. Él no entiende que el mismo que le dio el trabajo tiene autoridad para quitarlo si quiere. Es que el Señor me sanó de una cosa terrible y ahora ¿por qué estoy resfriado? Dice. Entonces se molesta porque está resfriado. Vino porque entendió que el Dios es amor, pero ahora los hermanos no lo saludan todos. Entonces, finalmente, la palabra no fructifica. Y el hombre y la mujer no alcanzan el trato del Espíritu del Señor para crecer en las gracias del bendito Hijo. Luego va a decir el Señor Jesucristo, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos. Es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Recibe la palabra y el hermano está bien. El punto es que al pasar el tiempo, las condiciones van cambiando. Porque Dios no puede cambiar, porque su palabra es fiel. Entonces el que viene al Señor y viene con necesidad, y viene afligido, y viene en malas condiciones, y confiesa su vida y pide perdón al Señor, el apóstol va a decir que si alguno viene a Cristo, en Cristo es nueva creación, es nueva criatura. Todas las cosas viejas habrán pasado y el Señor lo va haciendo todo nuevo. Entonces, la vida del hombre va cambiando, ¿cómo no? Se va manifestando la gracia del Señor, se va manifestando el trato del Espíritu y el hermano va avanzando. ¿Dónde está el problema? Que cuando las condiciones cambian, aparecen los afanes de la vida. Aparece la necesidad de adquirir aquello que no antes nunca tuve. Es que necesito cambiarme de casa porque aquel barrio es mejor que este. Es que necesito vestir de esta otra manera. Necesito parecerme a tal persona de la televisión. Los afanes de la vida. O la fuerza de la riqueza, la atracción que provoca la riqueza. Necesito conseguir ciertas metas, debo acumular tanto dinero, debo hacer tal inversión, debo avanzar en esto. Cuando vine al Señor, vine con necesidades y reunía el dinero y pagaba un arriendo puntualmente. El Señor ordenó mi vida, ordenó la casa. Reconocí al Señor en lo que a Él corresponde y el Señor abrió ventanas en los cielos. Entonces el hermano en el tiempo va reuniendo, recibe instrucción ministerial para hacerlo en el orden, bajo bendición, bajo cobertura. Y el hermano finalmente consigue tener su casa. Gloria a Dios. Pero cuando ya tiene la casa, entonces juzga que sería bueno tener una segunda casita. O un departamentito, o algo en la playa. Y
preocupado de conseguir esas metas temporales, pierde la bendición de la palabra del Señor en su vida. Y aunque había tomado fuerza, y aunque había mostrado cierta vida en esta plantita que se estaba levantando, los espinos de los afanes, los espinos del amor a la riqueza crecen más rápido en su corazón. Y finalmente el hermano, la hermana empieza a decaer. Y muchos, lamentablemente, en el tiempo se pierden. Pero bendito es el Señor que dice que hay una parte, verso 23, el que fue sembrado, dice, en buena tierra. Este es el que oye, aleluya, y entiende la palabra y da fruto. La oye, la recibe, el Espíritu Santo le revela y entonces empieza a dar fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Siendo renacidos, habrá dicho el apóstol Pedro, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Así opera la palabra del Señor en la vida de un hombre, en la vida de una mujer que necesita esa vida nueva. Permítame, por favor, hacer referencia aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 4, cómo es que opera en nosotros para vida eterna la palabra del Señor. Cómo es que opera la palabra para presentarnos correctamente delante de Dios el Padre. San Mateo capítulo 4. Por favor, mire los primeros 4 versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre el Señor. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Breve comentario de esto. Señor Jesucristo había venido por el Padre. El Padre había preguntado, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él dice, envíame aquí, envíame a mí. Muy bien. Él viene entonces, pero viene con comisión, hermano. Él viene bajo instrucción específica del Padre. Él trae una palabra, ese es el punto. Había dicho el Señor en Isaías 55, como desciende la lluvia de los cielos con una finalidad específica, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiera. O sea, va a manejarse, hará aquello que yo ordeno. Eso está diciendo el Señor. Jesucristo se manifiesta aquí, viene. Había estado orando y ayunando 40 días y 40, hermanos, 40 días y 40 noches. Obviamente estaba con hambre. Se presenta el tentador, porque el tentador nunca anda mostrando cosas así como desubicadas, grotescas. No. Él siempre va a presentar lo preciso, lo mejor en el momento de mayor debilidad. Es así, hermano. Entonces, ahora que el Señor tiene hambre, se acerca y le dice, muy bien, yo no te creo que tú seas el Hijo de Dios. Yo no lo creo. Si quieres, muéstrame. Tienes que demostrarme que eres Hijo de Dios. Pero para mostrarme que eres Hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan. El ofrecimiento era bueno, era el tiempo preciso porque había hambre, pero era la gran oportunidad de que el Señor iniciara su ministerio con un gran milagro. Era como el momento. Pero ¿sabe dónde el bendito Hijo de Dios nos enseña? En que Él traía una instrucción, Él traía una palabra. Y Él no quería agradar a nada más y a nadie más que aquel que lo había comisionado.
A diferencia de Adán y Eva, que tenían palabra de Dios, que sabían de parte del Señor, que si comían del árbol que estaba en el medio del huerto, iban a tener vida y vida eterna. Pero si comían del otro árbol, iban a morir. El Señor se los dijo con claridad. Sin embargo, y a diferencia de aquellos, lo que el Señor hace es mantenerse fiel a la palabra de Dios. Entonces no se deja tentar por el maligno, no sucumbe ante esta cosita que se produce en el estómago cuando uno tiene hambre. No, sino que la palabra gobierna su vida. ¿Y qué le dice al maligno? No solo, escrito está, dice. Escrito está, o sea, en esa palabra yo estoy. No desobedezco. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿De dónde tomó el Señor Jesucristo esa palabra? Brevemente, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio, Levítico número, Deuteronomio, quinto libro en la Biblia, hermanos. Deuteronomio capítulo 8. Solamente los 3 primeros versículos. Deuteronomio 8. Dice el versículo número 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Todo mandamiento, esa es palabra de Dios. Para que viváis y seáis multiplicados. O sea, para que lleven fruto, ¿no? Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2. Y te acordarás, o sea, nunca olvides esto. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, mire cómo el Señor le dice, te traje 40 años, has permanecido 40 en el desierto, pero en el desierto yo he cuidado, he trabajado contigo, te he disciplinado, ha habido aflicción, pero ha habido prueba, porque había necesidad de conocer lo que había en tu corazón. Si ibas o no ibas a obedecer a la palabra. Ese es el punto, ¿se fija? Versículo 2, por favor, de nuevo. Te acordarás, no debes olvidar esto, porque te va a servir para el resto de la vida. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, 1, para afligirte. O sea que el Señor aflige a veces, sí, hermano. Y debe asumirse con gozo, como proceso de crecimiento, como disciplina, como muestra de amor del Señor. Para afligirte, para probarte. ¿Y qué es lo que quiere probar el Señor? Para saber lo que había en tu corazón, si estabas o no dispuesto, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que el Señor busca. Hombres y mujeres dispuestos y atentos a oír su voz para ser alimentados por la palabra del Señor, para ser santificados por la palabra del Señor, para que esa palabra provoque crecimiento y fruto abundante. Mire el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. La pregunta es, ¿podía el Señor quitarles el hambre? Claro que podía. ¿Les podía quitar la sed? Obvio que podía. Poderoso, poderoso es el Señor. Sin embargo, cuando el pueblo tuvo sed, no le quitó la sed, sino que más bien le mostró una roca y de esa roca le dio agua para que quitaran toda sed de sus vidas. Para el Señor, más importante que la sed, era importante mostrarles la roca. Que Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 10, esa roca espiritual que le seguía era Cristo, aleluya, el bendito Hijo de Dios. Y ahora le dice, bueno, yo te probé y te hice tener hambre. ¿Que podía haberlo quitado? Sí, podría, pero quiso el Señor usar un procedimiento formativo de enseñanza, de disciplina,
Te hice tener hambre porque quería mostrarte algo. ¿Qué es lo que quería mostrar? Que le dice que te sustenté con maná. Estoy en el versículo 3. Te sustenté con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Y por qué todo esto? Ahí está, ¿ves? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero observe, por favor, que todo está ligado con obediencia. Todo está ligado con sujetarse a la palabra del Señor. Porque finalmente lo que bendice, lo que alimenta, lo que saca adelante es la palabra del Señor. Eso es lo que hace Jesucristo cuando Satanás le tienta. Él no escucha otra voz, no escucha al maligno, más bien le transmite, le traspasa como espada de dos filos la palabra de Dios. Y le dice, respecto a lo que tú planteas, yo declaro, escrito está, tengo palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo, el apóstol Pedro, partimos leyendo allí, dice que nosotros, hermanos amados, somos renacidos por la palabra de Dios. Es la palabra la que opera en nosotros. Esa palabra que tiene la forma de una semilla que fue necesario que cayera a tierra, muriera y luego apareciera como una planta preciosa de mucho fruto. Esa palabra de Dios que tiene esa forma de semilla es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Necesitamos comer de Él cada día, alimentarnos de Él cada día. Él es el árbol de la vida que estaba en el medio del huerto. Él es el que alimenta nuestras almas. ¿Por qué no oramos juntos al Señor? ¿Por qué no damos gracias al Señor juntos, amados? Dígale al Señor gracias, gracias por darnos esta palabra. Gracias porque su palabra no nos ha faltado. Gracias porque el alimento del cielo, gracias porque la lluvia del cielo no nos ha faltado, Señor. Y en esa bendición estamos cubiertos. Por favor, como lo hemos hecho ya allí donde usted está, empiece a orar en casa, en la familia. El hermano, la hermana o alguno de los hijos alzará la voz allí en casa. O varios oraremos, ¿no? De manera de dar gracias al Señor y honrar su nombre. Oremos, yo solo introduzco y ustedes siguen orando por la gracia de Dios. Papito, gracias, Señor, por este tiempo. Bendito y santo es su nombre. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo operando en nosotros. Gracias, Señor. Siga hablándonos, siga enviando lluvia a nuestras vidas, Señor. Pero siga dándonos corazones dispuestos para recibir su palabra, a fin de que haya crecimiento y haya fruto abundante. En el nombre de Jesús, Padre, bendiga a mis hermanos en cualquier lugar, en cualquier territorio que se encuentre. Bendiga a mis hermanos, Padre. Sea en el norte, sea en el sur, sea en tierras lejanas, Señor. Estén cubiertos y bendecidos por su palabra. Su palabra les alimente diariamente, Padre. Diariamente sean alimentados y sean bendecidos para su gloria. Les ruego que escuche su oración ahora, papá. Habrá necesidades, habrá, Señor, algunas luchas. Señor, escucha a mis hermanos, ruego. Y en su misericordia atienda su clamor y responda como usted lo hace, como Padre de misericordia, papá. En el nombre de Jesús lo ruego. En el nombre de Jesús. En el nombre